decíamos en otro programa, el otro día, que Dios respeta la libertad del hombre. Viene en ayuda del hombre en momentos de la historia en las que, hacía el símil del catedrático con sus alumnos, de que las condiciones de contorno histórico, cultural, religioso, políticas, hacen más difícil la vida cristiana. La Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, que va a venir y que lógicamente el cielo conoce. Desde ese eterno presente al que aludíamos en el que se encuentra. Y viene, igual que vino el Sagrado Corazón de Jesús en Francia, en Paray-le-Monial, para pedir la consagración de Francia al rey, que era Luis XIV, prometiéndole una ayuda muy especial a él y a través de él a Francia. Ahora que sabe que va a venir la revolución bolchevique, acude también en ayuda de la humanidad. Allí lo hizo en Francia, aquí lo hará en Portugal, allí en Paray-le-Monial, aquí en Fátima, allí a Santa Margarita María Alacoque, aquí a Tres Pastoriños y singularmente a Sor Lucia, que se quedará para ser el instrumento del cielo para difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María y luego lo que será la consagración. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, pero permítame una intervención en favor de nuestros seguidores, porque nos están viendo desde muchos sitios de España y desde fuera de España. Pero para los que sean de España, a lo mejor que no tienen facilidades de conseguir este libro, ya pondrán nuestro equipo técnico, que es magnífico, la dirección de la editorial y se lo mandan porque no, a lo mejor no tienen la facilidad de tener una librería, la editorial San Román. Y eso de Paco Umbral, que venía a hablar de su libro. De su libro. No, es que viene usted aquí a hablar ahora del tema que nos ocupa. Fátima y la interpretación de la historia del siglo XX. Por eso decía, una cosa que profundicé, de la correspondencia a lo que pedía el cielo para dar la ayuda correspondiente, de la respuesta generosa con sacrificios, con penitencias, con oración, tenéis que rezar muchos rosarios, estáis dispuestos a ofrecer, generosamente, aceptar generosamente los sacrificios que Dios os envíe, le dirá la Virgen a los pastoriños, y ellos dicen que sí. Y por eso digo, de ese sí dependerá nada más y nada menos que la historia del siglo XX. Estaba tan mal el mundo en 1917 que, ¿por qué no nos sitúa usted? Pues sí, estamos en 1917, por tanto estamos primero en plena Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14. Ya entrábamos en el cuarto año cronológico. Empezó en 1914, 15, 16, 17. En fin, la guerra no tenía militarmente y políticamente visos de terminar. Eso se eternizaba. Esa guerra de posiciones, de trincheras, los gases, las armas químicas. Bueno, era una masacre. Morían diariamente. Había jornadas en la Primera Guerra Mundial, que empezó como la Gran Guerra Europea, los imperios centrales, Prusia, el Imperio Austrohúngaro contra la Triple Alianza. Pues había días que morían decenas y decenas de miles de jóvenes soldados en los frentes de batalla. Era terrible, terrible. Contexto, a nivel global. A nivel portugués, 1917. En 1910 ha habido una revolución. Una revolución claramente masónica en Portugal. Ha caído la monarquía multisecular portuguesa cae en 1910. Y en 1917 Portugal se encuentra en una situación pues, muy triste. Por una parte, Portugal la han metido por la puerta de atrás porque no era, permítaseme la expresión, su guerra. La meten en la guerra. ¿Quién la mete? La mete fundamentalmente el Reino Unido, porque se invoca el Tratado de Windsor entre el Reino Unido y el Reino de Portugal, que era del siglo XIV. O sea, invocan un tratado del siglo XIV para meter a Portugal en la guerra. Y cada fin de semana están llegando procedentes de los campos de batalla donde opera el cuerpo expedicionario portugués, pues ataúdes que contienen los restos de los jóvenes soldados que han fallecido en los campos de batalla, como digo, y los diversos pueblos de Portugal. Por tanto, hay una gran tristeza y un gran malestar porque van entendiendo que esa guerra que es una guerra en la que Portugal no tenía por qué estar ahí, no tiene nada que... Sí, pero la está pagando, Y la está pagando, efectivamente. Por tanto, en Portugal
tenemos 7 años ya de república muy agresiva contra la Iglesia y contra el hecho religioso, y en el contexto de una guerra mundial, que no tiene visos de acabar. Y hablaba usted también, digo porque me ha recordado, aunque sea adelantarnos en el tiempo a Villanueva de Urén, el administrador, hablaba usted de República Masónica. Y es que el que los secuestra... El administrador de Vila de Urén, el administrador equivalente al alcalde, ¿no? Otra faceta. Él era un conocido, era joven, creo recordar que eran 23, 24 años, era joven, pero era tenía mucho ímpetu, ¿no? Y era conocido porque él había sido el fundador del Centro Republicano Laico de la zona, es decir que, y él hasta su fallecimiento muy arrepentido y muy conmovido por el papel que jugó durante los hechos de Fátima. Efectivamente, él será el que secuestrará, porque los secuestró, con engaño los llevó a Vilanova de Urén, los tuvo ahí detenidos en los calabozos, amenazándoles de muerte, que los freirían en una... Para que dijeran que era mentira. Para que dijeran que todo era mentira. Claro. Para que dijeran que todo era mentira. El gobierno de la época era muy hostil con la Iglesia y empezó a ver que ahí se movía la gente, y como había un caldo de cultivo de malestar social por las circunstancias que hemos comentado, temía que eso fuera una maniobra de la Iglesia, que lo que quería era agitar a las masas para que fueran contra el gobierno, que ese malestar social se encauzara contra el gobierno. Y entonces le encargaron a este joven administrador de Vila de Urén, que sería equivalente en España al partido judicial al que pertenecía, sí. Y pertenece la localidad de Fátima y concretamente la aldea del Aljustrel, donde vivían pocas familias, entre ellas las de los pastoriños. Lucia, prima hermana de los hermanos, ahora santos ya, los canonizó el pasado 13 de mayo en Fátima el Papa Francisco, igual que los había beatificado el Papa, hoy San Juan Pablo II, el 13 de mayo del año 2000, ¿no? Primo hermano de los dos hermanos santos Francisco y Jacintita. Bueno, ese era el contexto histórico. Guerra mundial, sí. Y una situación revolucionaria en Portugal como consecuencia de la revolución de 1910, sí. En el que ha caído, como digo, la monarquía multisecular portuguesa. Por ir de lo general a lo particular, explíqueme usted lo que era eso de Aljustrel, porque claro, esto de que... Aljustrel es lo que era en 1917. Bueno, para ponernos en situación... Lo más parecido para ponerse en situación con lo que era aquella zona de Leiría, Fátima, el Aljustrel, eran las urdes españolas, al otro lado de la frontera, en Extremadura, como sabemos, ¿no? Es decir, Portugal, que estaba en desarrollo económico-social sensiblemente por debajo de España en aquella época, pues digamos que la zona menos desarrollada de Portugal era aquella comarca, aquella zona, ¿no? Por eso digo que sería equivalente a lo que eran la zona de las urdes en España, que por cierto hoy pues tienen un desarrollo extraordinario. Es famosa la historia de la visita del rey Alfonso XIII a las urdes, ¿no? La crónica de las jornadas del rey por allá, ¿no? Pero vamos, era una zona como muy deprimida. Por supuesto, los tres pastoriños, insisto, 7 años Jacintita, 9 años Francisco y 10 años Lucia. Digo Lucia y no Lucía porque... ¿Por qué dice? Porque es el femenino de Lucio. Ah. Yo decía Lucía, como casi todo el mundo. Yo también. Y me cuesta decir, pero en fin, allí en Fátima hay gente muy conocedora y bueno, pues me ha explicado que efectivamente que es Lucia, en portugués es Lucia, porque es el femenino de Lucio, no Lucía. Bueno. El caso es que eran, por supuesto, analfabetos. Sí. Analfabetos de familias humildísimas, que claro, en aquel mundo de hace un siglo en el que no se conocía, pues no existían los medios de comunicación de masas como existen hoy, no había, por supuesto, ni prensa, ni radio, ni televisión, y en aquella aldea no había ni teléfono ni nada, claro, no había nada de nada. Pues claro, el mundo comenzaba y terminaba en los estrechos confines de esa zona de donde ellos iban a pastorear a las ovejas, ¿no? Ahí terminaba y empezaba el mundo, y eran analfabetos. Ahí, y el cielo va a elegir a esos instrumentos para transmitir un mensaje que marcará en su desarrollo histórico-político la historia del siglo XX. Me atrevo a decir una cosa, don Javier. Atrévase. Usted y yo estamos aquí
porque esos niños dijeron que sí a lo que les dijo la Virgen en Fátima, que estaban dispuestos a aceptar generosamente los sacrificios y penitencias que el Señor les enviara. Concrete más. Sí, porque la Segunda Guerra Mundial, en la dimensión no europea, con la caída del Tercer Reich de Hitler en 1945, en mayo del 45, pero sí la dimensión mundial de la Segunda Guerra fue con Japón y terminó con 2 bombas atómicas. El 6 y 9 de agosto de 1945, las bombas atómicas sobre Hiroshima la primera y Nagasaki la segunda. Es decir, 27 años después de Fátima, la energía atómica es una realidad. Por tanto, claro, ya entiendo. Ahora sí. El Señor es el Señor de la historia, es el principio y el fin. Pero el hombre va a tener, por mor del desarrollo científico y tecnológico y técnico, va a tener el botón rojo en su mano. Claro. Es decir, el arma nuclear, el arma atómica, arma nuclear, arma termonuclear, evidentemente acaba con la humanidad. Claro. Es decir, que el botón rojo por primera vez en la historia, el botón rojo como símil de decir, aquí se acaba. El fin del mundo, vamos. El fin de la humanidad. El fin de la humanidad. Uh-huh. Lo tenía el hombre. Entonces, hasta ahí podíamos llegar. Claro, ahora sí y lo que quiero decir es que, ya anticipando lo que... Bueno, iremos para atrás y para adelante, usted no se preocupe. Lo que en los años 60, 70, 80 será la Guerra Fría, que entre el bloque comunista, la Unión Soviética y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y con sus alianzas militares respectivas, el Pacto de Varsovia con el bloque soviético detrás del telón de acero, y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la alianza militar de las democracias occidentales. Y, claro, tienen el arma atómica, pero ya muy desarrollada, una capacidad de destrucción de toda la humanidad, La tienen ya los 2 bloques. Y la conflictividad entre un bloque y otro llegó a un punto en el que efectivamente había un riesgo cierto de una deflagración nuclear, de una guerra nuclear entre las 2 superpotencias y los 2 bloques, la OTAN, Pacto de Varsovia, que hubiera llevado a la desaparición de la humanidad. Y, bueno, yo decía, cuando hablábamos de la Revolución Francesa... Bueno, es que la paz se cimentaba sobre más bombas atómicas. La paz, si nos hacemos Sí, podemos ir para flashback, ¿no? Durante la llamada Guerra Fría, es decir, un conflicto no desarrollado, no explotado militarmente, pero sí políticamente, se basaba en la que se llamaba la estrategia de disuasión nuclear, la DMA, acrónimo en español y en inglés de destrucción mutua asegurada. Destrucción mutua asegurada. No cabe duda. Esa era la estrategia de Destroyed Mutual Assured, es decir, en inglés. Por lo tanto, destrucción mutua asegurada. Esa era la estrategia de la disuasión nuclear. ¿Qué significa? Ninguno de los 2 va a tomar la iniciativa de lanzar un ataque nuclear porque sabe que él nos va a destruir, pero él va a ser destruido también. O sea, destrucción mutua asegurada. Y por tanto era lo que se llamaba el equilibrio del terror. Es decir, yo no te agredo porque sé que tú me vas a agredir a mí y yo te voy a hacer mucho daño, te voy a destruir, pero tú a mí también. El equilibrio del terror, la destrucción mutua asegurada. Bueno, era el equilibrio que había. Claro, cualquier error, cualquier locura, que por algo somos humanos y por tanto falibles, podía llevar a un holocausto nuclear. Y de hecho se estuvo en muchos momentos de la llamada guerra. Claro, el antecedente más remoto fue la crisis de los misiles de Cuba, de octubre del 62, cuando ciertamente pues Nikita Khrushchev, que era el secretario general del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, pues llevó a Cuba. Por tanto, decía el presidente Kennedy, en los riñones de Estados Unidos, llevó ahí todas esas misiles y las rampas lanzamisiles que estuvieron ya
estaban ya pues instaladas en Cuba y que lógicamente pues su radio de acción permitía agredir a Estados Unidos de manera directa. Los vuelos de reconocimiento de Estados Unidos lo visualizaron y a partir de ahí, bueno, pues hay una película, hay muchas películas, ¿verdad?, sobre esta cuestión, este episodio histórico, pero quien tenga interés por él y no lo conozca, pues que entre en internet y diga Crisis de Misiles Cuba 1962 y ahí tiene de todo, ¿no? Bueno. Y se han hecho algunas películas, algunas en mi opinión buenísimas, ¿no?, que describen realmente el papel de Fidel Castro por una, Nikita Khrushchev y Kennedy, para finalmente conseguir que lo que yo lo recuerdo, yo era muy niño, pero yo me acuerdo perfectamente de ese episodio donde había el temor, porque además como España tenía el acuerdo con los Estados Unidos de 1953 sobre las bases y tal, si entraba Estados Unidos en guerra, España también, y por lo tanto yo recuerdo que se vivía de una manera muy singular, es decir, fueron días en los que se veía que la crisis de los misiles, ¿no?, que finalmente pues claro, ahora se entiende con finalmente se retiraron las bases, se retiraron los barcos y entonces no se dijo, pero sin duda se llegó a un compromiso sobre 2 puntos. Que se retiraron los misiles de Cuba, pero de Turquía, que era el equivalente a Cuba, decía Cuba, oiga, no aceptamos que en nuestros riñones Cuba se nos esté apuntando. Claro, y Khrushchev decía, no, oiga, yo tengo en Turquía, que es de la OTAN, tengo bases también con misiles nucleares. Bueno, pocos meses después fueron retirados. Y además hubo el compromiso de que no habría otro Bahía de Cochinos, es decir, otro intento de invasión de Cuba para derrocar al régimen castrista. Y hasta ahora. Pero bueno, esta es una nota a pie de página de ese relato histórico. Muy importante, porque claro, podría haber parecido una exageración para decir, gracias a los 3 pastorcitos estamos aquí. Dice, oiga, ¿qué dice? Dice, la verdad. Bueno, eso Gorbachev. Pero bueno, ya llegaremos a ello si es necesario. Ya Gorbachev, pues en fin, reconocerá públicamente, y Ronald Reagan, que en fin, es en la actuación concretamente de Juan Pablo II del Papa, pues el holocausto nuclear se hubiera podido producir. La causa segunda fue la Iniciativa de Defensa Estratégica, la IDE, de Ronald Reagan de Estados Unidos, la conocida como escudo espacial, la Guerra de las Galaxias, que es la que... De las estrellas también se llama. La Guerra de las Estrellas, sí, el Star Wars que hicieron para todos los pacifistas, que se manifestaron pues para intentar que esa iniciativa de defensa estratégica, la Guerra de las Estrellas, la Guerra de las Galaxias, el escudo espacial, que era una cosa muy sencilla, era decir, mira, yo voy a desarrollar una tecnología tan avanzada que tengo un escudo espacial, es decir, tú, recordemos lo de la destrucción mutua asegurada, tú lanzas, pero yo tengo un escudo que tus misiles no me llegan a mí, no me tocan. Con Pero lo a cual, continuación yo contraataco y entonces eso de destrucción mutua asegurada no. Lo que está asegurado es tu destrucción. Eso requería de una inversión económica en ciencia y en tecnología, en armamento, en desarrollo de la industria militar muy grande, y la Unión Soviética no se vio con fuerzas de seguir adelante. Pero esas son las causas segundas, Es decir, no se entienden las causas segundas sin la causa primera, causa primigenia, que las pone en actuación para que la providencia cumpla sus designios. Cuando se produzca la consagración que yo he pedido de Rusia al Inmaculado Corazón de María por parte del Papa, habrá paz. Se evitará la guerra, otra guerra y la destrucción de la humanidad. Pero en fin, si hay ocasión ya lo comentaremos otro día. ¿Quiere que le diga una cosa, don Jorge? Se nos acaba el tiempo.